Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este séptimo capítulo del Recoveco. Les debo una sentida disculpa porque el fin de semana pasado no se pudo realizar el programa por unos temas personales y lamento mucho haberles faltado a la cita ese sábado a las 9 de la mañana. Pero nuevamente estamos aquí. Hoy es sábado 20 de marzo. Solo quedan 11 días para que se acabe el primer trimestre de este 2021, que sigue en capa caída. No voy a decir más, porque es que de verdad. Bueno, como no puede ser de otra forma, estamos con Otman Domínguez desde la ciudad de Cali. Otman, ¿cómo estás? Me place saludarte nuevamente. Saludos a todos nuestros internautas aquí del Bastión FM y por supuesto del Recoveco. Bueno, saludos Carlos, grato escucharte después de dos sábados ahí que con un sábado intermedio vacío, pero bueno, a veces la vida es así y bueno, tuvimos que resolver algunos problemas, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en la ciudad de Cali, que yo diría el diluvio de Cali. O sea, estamos en plena etapa de huracanes. Esto se parece a Oh, la Florida. caramba, pero en Cali ha llovido prácticamente desde que comenzó el año. Prácticamente se ha Oh, repartido todo el agua del sur de Colombia para Cali, por lo que veo. así parece, y Entonces, aquí no ha caído ni media gota. bueno, no, aquí ha estado terrible, terrible, pero bueno, afortunadamente no ha pasado a mayores, al menos en buena parte de la ciudad. Entonces, bueno, aquí seguimos para adelante y bueno, vamos a ver qué noticia vemos entonces bueno, en este momento, Carlos. No, el país casi se incendia. Parece mentira, pero el país casi se incendia. Es una cosa jodida. Pero hoy vamos a tratar de primero un tema que no fue tanto noticia, pero que nosotros la vamos a volver noticia porque es necesario hacerlo. Esta semana se han alborotado las propuestas de todos los sectores para la presidencia, ¿no? Ya empieza ese revuelo, ya empieza ese cuchicheo y esas pullas y las cositas, ¿no? En redes sociales, en televisión, en toda la prensa. De todo esto, como siempre hemos señalado en el Bastión, que aquí no existe derecha, ha relucido un tuit de la cabeza política, ideológica y práctica del uribismo, hablamos obviamente de Álvaro Uribe Vélez, en el cual dice, y agárrate, Osma, agárrate porque lo que viene es, mejor dicho, el tuit, Dispare de una vez. sí, el tuit comienza. Es justo, subrayo la palabra, que el trabajador de salario mínimo no pague IVA por el arroz, pero es injusto que el ejecutivo de 20 millones no lo pague. Por eso, en este último caso, se debería considerar un impuesto solidario. Esto lo escribe en mayúscula, impuesto solidario. Por la democracia, aceleremos la superación de la pobreza. Hágame el favor que este es el supuesto neoliberalista, fascista, ultraderechista, ultracapitalista salvaje de Colombia. Hágame el favor. Yo traté este tema en mi anterior editorial, que esa sí salió, porque ya estaba lista antes de mi problema y los contratiempos. Y hablaba precisamente de que la derecha en Colombia era una burda mentira de la izquierda. O sea, la derecha en este país es un espantapájaros, creado, fabricado por todo el bloque en conjunto de la izquierda. Son los que le señalan que parte, que no parte, de dónde es, de dónde no es, por qué sí es y por qué no es. Y debo admitir, cosa que también me agrada mucho, que todos aquellos que leyeron ese editorial, que no fueron pocas personas, me hicieron llegar comentarios de que se habían sorprendido de toparse con esta realidad, porque la evidencia era tan fuerte que no admitía discusión, o sea, no había pero que valga. Eso fue un día antes de salir este tuit. Sale este tuit, creo que fue el lunes o martes. Las editoriales en el Bastión les recomiendo siempre leerla, sale todos los domingos, antes de 8 de la mañana. Sale el lunes o martes este tuit y revienta las redes sociales. Cosa que también pues convino para el editorial, ¿no? Porque le dio más vida. Pero cayó, como quien dice, en tiempo perfecto. Señores, señoras, señores, niños y niñas de nuestra audiencia,
Para poder cambiar este país, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. Y ese diagnóstico debe comenzar por el espectro político. Y ese espectro político, lo primero que hay que admitir es que está tremendamente corrido hacia la izquierda, en donde la máxima expresión de derecha y que lo que se reconoce como ultraderecha es a una socialdemocracia tibia, paupérrima, y me permito aquí decirlo, lastimera. No, para mí no es concebible que el supuesto líder de la derecha colombiana esté hablando de justicia social y justicia laboral, cual si fuese un discurso de Karl Marx en la reivindicación de la clase trabajadora. Entre otras, me permito ya ultimar para darle la palabra a mi compañero Otman, que no estará tan sorprendido, de eso estoy seguro. Nada tiene que ver que el trabajador de un salario mínimo pague el IVA y que el de 20 millones no lo pague. Ese no es el problema, porque si ese fuese el problema, entonces estaríamos hablando de una incapacidad del Estado para cobrar los impuestos. Un problema relativamente sencillo de solucionar. El problema en Colombia es que toda la política económica y monetaria está enfocada a depreciar el valor de la moneda, en destruir el poder adquisitivo. Y a esto le tenemos que sumar la política tributaria. Ese es el verdadero problema. Ahora, tampoco hay que buscar el problema en que una persona se gane el mínimo y otra 20 millones. ¿Cuál es el problema de ello? Yo nunca lo he entendido. Porque ese que se gana los 20 millones, algo habrá de hacer en el sector privado y cuando hablamos de capitalismo puro para haberse ganado esos 20 millones y ganárselo sucesivamente como salario. Algo tiene que ser muy importante, porque en el sector privado te ganas lo que trabajas. Es en el sector público donde se ven esos exorbitantes salarios y que no hacen un carajo. Solo lo dejo ahí, solo lo dejo ahí. Creo que estas elecciones van a servir para por fin quitar la máscara del uribismo y de que es la derecha en Colombia y, ¿por qué no ser la semilla, el terreno donde verdaderamente nazca un verdadero partido de derecha liberal que vele porque su plata, su dinero valga algo? Porque como va el peso, se está tocando las manos, se está saludando con el peso argentino. Osman, ¿tú qué opinas de este escandaloso, pero no sorpresivo tuit? Sí, Carlos. Bueno, mira, yo creo que ha sido uno de los, digamos así, un pilar del bastión, desenmascarar lo que realmente ha sido el uribismo, ¿no? No solamente con tu editorial, lo has hecho de manera sistemática en diferentes columnas desde que se fundó el bastión hasta la actualidad. Obviamente hemos acompañado esa tarea a varios, principalmente enfocado en el hecho de que el uribismo es una facción, como bien lo explicó Carlos, de la socialdemocracia. Es una socialdemocracia basada en unos principios conservadores sociales, digamos, arropado bajo un ropaje, la redundancia, de catolicismo que está ahí presente, pero con una visión totalmente de tercera vía, ¿no? Y yo no estoy mintiendo, yo les invito a entrar a la página del Centro Democrático, este partido centrado en el expresidente Uribe, y vamos, hay 5 pilares, se llaman los pilares del Centro Democrático. Yo los voy a invitar o sea, los puedo invitar a todos, pero voy a leer nada más el número 5, que se llama Diálogo Popular. En su página de centrodemocrático.com, en la parte de pilares, leemos Diálogo Popular, y esto es lo que yo apuesto. Leo: apostamos por el Estado comunitario, o sea, en mayúscula, que se diferencia del modelo neoliberal. Ustedes me dirán, ¿quién habla así? O sea, ahí les dejo por un momento esa incógnita, que descuida el interés por la comunidad y pone más peso en las fuerzas del mercado y del Estado burocrático, que busca controlarlo todo, generando un clientelismo, desgreño y corrupción. Creemos un Estado de servicio a los ciudadanos contrario al Estado burocrático y al Estado neoliberal. Un Estado gerencial participativo descentralizado, ¿no? Son palabras muy bonitas, pero que en el fondo lo que están es describiendo una visión de tercera vía muy asociado precisamente a la socialdemocracia.
aquellos y por reglas naturales que hablan de neoliberal, o sea, señalan al presidente Uribe como representante del neoliberalismo, pero en las propias bases programáticas del partido. Ellos dicen que no están de acuerdo con ese supuesto modelo. Nosotros ya hemos descubierto y hemos señalado que el neoliberalismo simplemente no existe. Ya Carlos, precisamente en un artículo de hace unos meses, lo desgrana completamente. Y es una filosofía falsa, pues. Digamos que el modelo liberal, y eso entrando ya en el terreno específico del centro democrático, es totalmente incompatible con las ideas del uribismo. ¿Vale? El uribismo es una facción de izquierda basada en un barniz conservador, pero que no va precisamente en contraposición a lo que los demás partidos del establishment político colombiano existen. O sea, todos van hacia la misma vía. Ustedes ven los grandes logros que el partido en sus pilares nos señalan. Por ejemplo, ellos hablan de servicios públicos, créditos públicos, cooperativismo, acceso a vivienda, protección social. Es decir, es la misma cartilla que nos vende la izquierda, pero planteado en otras palabras. Sencillamente, el uribismo es una facción de izquierda. Aquí no existe derecha de ningún tipo y solamente nos viven engañados pensando que el uribismo es la contraposición al socialismo que se quiere imponer en este país. No, el socialismo ya está instalado en este país, solo que está en bomba lenta, como dicen en mi país. Es decir, está en una cámara lenta donde se va germinando y le está dando paso a que a futuros a socialistas revolucionarios tomen el poder, porque obviamente a la alfombra roja se lo está poniendo el uribismo en este momento. Simplemente es la transición entre un sistema democrático a un sistema revolucionario, se llama la socialdemocracia, y eso está representado en Álvaro Uribe y su partido junto con el presidente Duque. Totalmente de acuerdo. Aquí me voy a extender un poquito porque me parece algo interesante y me acabo de dar cuenta de ello, ya que gracias a tu intervención, ¿no? El Centro Democrático es un partido conservador en términos sociales, muy arraigado con el catolicismo. Este ex procurador Ordóñez sí lo evidencia, ¿no? Entonces es cerrado por el lado social. Y ahora es proteccionista y fuertemente redistributivo en el ámbito económico. Y entonces, ¿en qué parte del espectro está? Ya está casi cerca de ser el comunismo pleno, cerrado por un lado y cerrado por el otro. Cero libertades, ni individuales ni económicas. Ni te puedes acostar con quien se te dé la gana mientras que respetes el marco de la ley. Y tampoco puedes hacer con tus propiedades lo que se te venga en gana. Porque, o sea, es bastante estrecho el espacio de maniobra que le da el centro democrático a los ciudadanos. Entonces me parece curioso que sigan llamando a este partido de derechas en cuanto caen constantemente, y no lo niega, en estas incongruencias, tanto académicas como prácticas. Y me extendí porque realmente la segunda noticia no hay mucho que decir, pero fue un revuelo apoteósico, de lo que debo admitir que pienso seriamente en que hace parte del mismo juego. Hace pocos días salió la noticia de que iban a presentar un proyecto de ley para ampliar el periodo del presidente y los alcaldes. Esto iba a ser un parágrafo transitorio en la Constitución y extenderlo un año más, ¿no? De 4 a 5 años, pasaría a 5 años. Esto se armó un revuelo de lo lindo que todavía está, aún hoy, y que no creo que descanse. Sin embargo, para mí me parece que es una treta hacia el público, hacia los colombianos, porque esto no es la primera vez que ya se sienta o se presenta un proyecto de ley como este. No es la primera vez. E incluso existe jurisprudencia de la Alta Corte sobre este tema, que igual quedó zanjado hacia el negativo de la aprobación de esta propuesta. O sea, se puede. Cualquier proyecto que guarde las similitudes necesarias con ese fallo a ser decretado enseguida como inexequible, y hasta ahí llegó. Pero sorpresivamente la reacción, y aun cuando todo esto está claro, que ya se sabe que no tiene mucho apoyo en el Congreso,
se ha formado la tercera guerra mundial en Twitter, en Facebook, próximamente y seguramente la Puya sacará un video sobre ello y es lo que llama la atención. Mi conjetura es sencilla, una bomba de humo para poder colar una reforma tributaria mucho más agresiva de la que se está especulando. Vamos, le tiramos este hueso, se distraen, hablan de dictadura, sale el payaso de Petro, que ya salió a decir que va a marchar, los bobos útiles también salen a decir que dictadura, aún sabiendo que no se puede, que es anticonstitucional, que la Corte lo va a tumbar, así lo apruebe el Congreso, aunque estemos en estado de emergencia, eso no va a pasar. Ellos saben perfectamente y aún así siguen haciendo el escándalo. Para mí son cómplices. Están haciéndole el juego al gobierno para poder colar esa reforma tributaria que, como bien lo decía yo antes, y Otman también lo resaltaba, está basada en ese tinte de izquierda, de mayor redistribución, de meterle más impuestos, de que si es justo, de que si no es justo, de que lo ético, que no es lo ético, que la justicia social, que la crisis social, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí el tema queda hasta ahí. Es mera pantalla. No sé qué opinas tú o le quieras agregar algo por mi parte. No hay mucho más que decir sobre este tema y tampoco les voy a hacer el juego a los planificadores de esta treta. Te escucho, Osma. Sí, Carlos, no, realmente no hay mucho que decir en cuanto a esta noticia. Sí ha sido de trascendencia en los medios de las redes sociales, más que todo, ¿no? Se ha movido mucho esta, digamos, esta diatriba, ¿no? En cuanto a bueno, no sé cómo llamarlo, treta, jugada, porque, bueno, yo lo que siempre he dicho, ¿no? Yo creo que los gobiernos y los estados específicamente están muy acostumbrados a hacer potes de humo para que distraer a la población en estos chismes cotidianos, ¿no? De que si este dijo tal cosa o si este interpuso una demanda, si hizo un derecho de petición, si, bueno, todo este tipo de cosas que se llevan la vida, todo el mundo opinando, entonces, bueno, entramos en estas dinámicas porque hay dos, digamos, dos ejes fundamentales en todo esto, ¿no? Yo le hago o sea, no le voy a hacer mucho análisis a la noticia, voy a hacer un análisis paralelo a partir de la noticia, que va a ser muy corto. Tenemos una dicotomía dentro del espectro político, dentro del espectro de izquierda de Colombia, porque aquí no hay derecha, que es uribismo, petrismo, por un lado, y segundo, todas aquellas acciones legales o, digamos, de carácter, digamos, público, de políticas públicas, va referido siempre a un chisme o a un comentario o a algo que a lo mejor no tiene fundamento, pero se extrapola en todos los medios de comunicación y entonces todo el mundo piensa seguir eso. Si, por ejemplo, si fue hecho por Gustavo Petro, bueno, entonces todos los detractores de Petro caen encima, los defensores caen encima y así van. Y viceversa en el caso del uribismo. Finalmente nosotros nos llevamos la vida en esto y nos estamos viendo que muchas cosas importantes están pasando, como esta noticia de la reforma tributaria, que es algo que está latente, que ellos están buscando implementar y simplemente no saben, o sea, todavía no han engranado bien cómo hacerlo digerible para la población. Entonces, claro, mientras la población está en esta diatriba de chismes, ellos están aceitando la maquinaria para poder pasar esta reforma tributaria y posiblemente otro tipo de políticas que no se ven a simple vista. Esto es una complicidad entre los grandes medios de comunicación, RCN, Caracol, etcétera, y el estamento político. O sea, ellos están engranados de una manera, lo que se llamaría un capitalismo de compinches, que todas estas informaciones se van obviamente dando para que las informaciones que realmente son importantes se vayan colando por debajo de la mesa hasta que, bueno, ya es inevitable que pase y la población queda simplemente sin entender la situación, pero afectada por la misma. Porque eso es lo que va a pasar y lo que ha pasado con todas las reformas tributarias. Reformas tributarias se crean, se hablan, pero son tan complejas, son tan a veces difíciles de entender, quedan muchos detalles superficiales y vemos que obviamente todos los gobiernos de Colombia de las últimas décadas, voy a llamarlo así, se han visto beneficiados por esa estrategia del pote de humo. Entonces,
Eso es lo que ha pasado y yo, ese pequeño análisis que acabo de hacer, yo lo veo como la necesidad que tiene el ciudadano colombiano de estar realmente informado en lo importante y no en lo urgente. Y yo creo que dejo esa reflexión para que entendamos que muchas veces en estas diatribas solamente uno es un peón dentro de ajedrez muy, muy gigante que a veces no saben quiénes son los dueños de las piezas. Los invito a esa reflexión y para que abramos la mente y no seamos peones de gente que no conocemos. Así es. Para cerrar ya el tema de la noticia, dos cositas. Uno, el proyecto se hundió como era totalmente predecible. Y dos, el presidente Duque dijo que de aún de aprobarse, él dejaba el cargo en el 2022. Cosa que le creo porque estoy totalmente seguro que ese pobre muchacho se arrepentirá todos los días de haber sido elegido presidente de la República. Esto que estoy diciendo no está basado en nada más, sino mi percepción cada vez que lo veo hablar. Se le nota que él quiere soltar el poder, se le nota que está aburrido del tema, se le nota que está cansado, se le nota que sabe perfectamente que se encontró la presidencia en un paquete de papitas y que el premio le quedó muy grande. No lo estoy diciendo de manera peyorativa, es una percepción ya mía muy bien construida para mí y creo que muchos estarán de acuerdo con ello. Cerrando esta segunda noticia, pasamos a la última, que, bueno, ay Dios mío. En enero, recuperación de la economía se frenó con caída de menos 4,6%. Según el DANE, el comportamiento se explica por los cierres y restricciones en el país durante ese mes. Te cedo la palabra, Otman, para escuchar primero tu opinión profesional. Bueno, esto es lo que se llama una profecía autocumplida. Esto es algo que ya nosotros, desde que, bueno, estamos hablando no solamente del Recoveco, sino en el Bastión en general, sobre todas estas medidas restrictivas, ¿no? Sobre lo que fue específicamente entre diciembre y el mes de enero, cuando hablábamos, por ejemplo, aquí en Cali, sobre las restricciones fuertemente con todos estos sitios nocturnos, restaurantes, bares, etcétera, centros recreativos, todo lo que tiene que ver con transporte, comercio, alojamiento y servicios de comida, ¿no? Para englobarlos en ciertas categorías, ¿no? La variación anual, se las leo, fue de menos 13,3%, es decir, una caída estrepitosa en todas estas categorías de las estadísticas nacionales aquí en Colombia. Esto es lo que implica que todo lo que tiene que ver con el sector terciario, tanto en entretenimiento como digamos, en aspectos como servicios, fue una caída brutal. Que esto se debe principalmente, no solamente a la existencia de un virus, que lo hemos hablado ya innumerables veces aquí, sería como repetitivo, sino específicamente en políticas de restricción con una contención absoluta que no respeta la propiedad privada, que eso es uno de los factores. Entonces, claro, tú al mandar a cerrar un establecimiento, eso tiene implicaciones en familias, tiene implicaciones en todo ese conjunto de lo que es el sector terciario, que es la mayor parte de la economía de Colombia. Prácticamente al tú cercenar el ingreso diario de esas personas, obviamente el consumo disminuye y eso hace que el PIB junto con, o sea, con todas las variables incluidas, inversión, consumo, hasta lo que tiene que ver con exportaciones, importaciones, cae rotundamente y entramos en un proceso de recesión económica. Es decir, nosotros estamos, si bien no estamos en una etapa de retroceso, digamos, económicos crónicos, lo que llamarían una depresión, sí estaríamos en una zona preocupante de disminución en el crecimiento económico, que eso nos va a llevar a las estadísticas del año posiblemente a una depresión si no hay un cambio verdadero de lo que estamos hablando. Nosotros aquí hemos analizado noticias del aumento de la masa monetaria, hemos visto aumento de impuestos, viene la reforma tributaria. Hay un conjunto de políticas que se están tomando que van totalmente en contra de lo que podría ser un crecimiento económico sostenido. Entonces, yo veo muy preocupante esta situación porque muchos hablan de la recuperación de la economía. Claro, obviamente, si nosotros entramos, es un efecto rebote, pues, o sea, obviamente si cae de manera estrepitosa, cualquier movimiento positivo
va a ser de crecimiento. El problema es, ese crecimiento va a ser sostenible en el tiempo, va a ser beneficioso para todos. Y esas son preguntas que yo me hago porque la presión fiscal en este país es endemoniada. Hay una inflación silente, hay una inflación subterránea que nosotros no vemos directamente, pero que va unida a la presión fiscal y va unida a la depreciación o la devaluación del peso colombiano, que cada día está cayendo más y más. Entonces, nosotros podemos el poder adquisitivo diluyéndose, dándose la mano, como lo dijo Carlos al inicio, con el peso argentino. Entonces, nosotros estamos entrando en una etapa de un ciclo económico muy, pero muy peligroso, que al final va a terminar explotándonos en la cara y vamos otra vez a quedar en lo mismo, amarrados y sin saber qué hacer. Ese es el gran peligro que este tipo de noticias presenta y que lastimosamente mucha gente no ha sabido analizar. Gracias, Osman. Creo que es muy completa la opinión. Yo no voy a discutir con nuestro principal académico y mucho menos a agregarle algo ya dicho, en términos económicos y en términos políticos. En términos personales, el llamado es a la reflexión. Siempre nos esmeramos en el Bastión en decir esto porque se hace necesario tener ese ejercicio introspectivo de cómo está nuestro país. Con eso me despido de este programa, un poco más corto de lo normal, pero consideramos que lo suficientemente fructífero y nutrido. Muchas gracias por una vez más soportarnos, una vez más escucharnos. Les agradecemos cada vez que nos comparten y nos exponen a nuevos oídos, a nuevos oyentes, a nuevos internautas. Sin más, recuerden que les habla Carlos Mario Noriega Muñoz, director del medio especializado del Bastión. Esto es el Bastión FM y el programa ha sido El Recoveco en su séptimo capítulo. Osman, todo tuyo la despedida. Bueno, muchas gracias, Carlos, por bueno, toda esta oportunidad nuevamente de compartir contigo en este espacio que es de todos, pues, porque la idea es que todos nos escuchen aquí en este diálogo, hablando un poco de lo que nos acontece diariamente. Entonces, como yo siempre les digo y no me canso de hacer reflexión al último momento, yo creo que este es el momento que todavía estamos a tiempo de cambiar esta vorágine hacia abajo que estamos viviendo en la sociedad colombiana. Yo creo que eso depende de cada uno de nosotros y esa parte personal que hablaba Carlos y que yo siempre al final siempre hablo al final de cada programa, siempre lo voy a hacer porque yo creo que es un deber moral, un deber ético, reflexionar y llamar la atención sobre que salgamos de nuestra zona de confort y veamos que el mundo es mucho más allá de esas dicotomías falsas que nos meten los medios de comunicación y los políticos. O sea, hay un mundo mucho más extenso que ese y esa es la invitación que le hacemos aquí en el Recoveco y por supuesto en el Bastión. Les habló Otman Domínguez y para mí ha sido un placer estar con todos.